referencia a 1 Samuel capítulo 17, obviamente a todo el pasaje, pero sobre todo a los versículos 45 al 47, los cuales leo. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor, y los entregará a ustedes en nuestras manos. Primeramente, comenzaré a decir que los nombres de Dios no solamente reflejan un aspecto de su personalidad, estamos analizando por eso toda esta serie, sino que también hablan acerca de lo que podemos esperar de Él. Siempre los nombres de Dios van en respuesta de lo que nosotros nos preocupa y lo que Dios responde a nuestras preocupaciones. Ahora, este pasaje de 1 Samuel capítulo 17, a pesar de que es uno de los más conocidos o de los mejor conocidos aparentemente de la palabra de Dios, también creo que es uno de los más equivocados en cuanto a su percepción. Desafortunadamente se ha llegado solamente a un asunto superficial y no se ha buscado, no se ha profundizado en el valor del pasaje, y entonces se termina hablando de temas de autosuperación. Cuando el creyente es invitado a empoderarse y entonces creérsela como para enfrentar las crisis, para enfrentar los gigantes. Y estas son las predicaciones que se instruyen en cualquier lugar, desafortunadamente, según 1 Samuel capítulo 17. Sin duda alguna es una equivocación, y yo pretendo en este día presentar de otra manera este pasaje, de la manera que considero que es correcta. Dijo Matthew Henry, el escritor de un voluminoso comentario bíblico: los hombres dependen tan completamente de Dios de todas las cosas, o en todas las cosas, que cuando Él retira su ayuda, el más valeroso y decidido no encuentra corazón ni brazos, como lo demuestra la experiencia diaria. Así lo define Matthew Henry. Dice que simplemente cuando Dios nos da, no hay nada, no hay ninguna posibilidad para nosotros. Aquí tenemos que hacer el análisis de cómo el capítulo 16 cambia el capítulo 17. En el capítulo 16 habla de la vida en la corte. Está Saúl con toda su corte, es un lugar cómodo, es un lugar lujoso, podríamos decir. Entonces cambia drásticamente el capítulo 17 a un campo de batalla. En ese día, por alguna otra ocasión, hubo una invasión de parte de las tropas filisteas. Nuevamente se vuelve a dar, nuevamente tiene que comenzar entonces la lucha contra los filisteos, y en este caso, como sucedió las veces pasadas, Saúl tiene también que hacer frente a este problema. Y aquí hay un cambio, porque tal vez las derrotas anteriores de los filisteos los hicieron proponer una nueva estrategia de guerra. Y entonces ellos proponen algo que era común en esos tiempos. Ellos se enfrentan a un paladín, ellos nombran a un paladín, a un guerrero, para que se pelee con otro guerrero del otro lado. Allí surge la figura del poderoso Goliat, para que entonces se enfrente y se desafíe de una vez por todas, se vea de quién es la victoria de estos dos pueblos. Ahora, aquí voy a estar insistiendo mucho en la visión humana que la mayoría le ha dado a este pasaje, y que también son víctimas las mismas personas que lo vivieron. Ellos, los filisteos, están sumamente confiados en la estatura de Goliat, tanto que ellos piensan que van a ser ganadores, ellos ni lo dudan. Y eso es también lo que ellos creen, los israelitas, estos también lo creen, porque ellos se paralizan de miedo. Ahora, aquí es interesante que esta guerra le correspondía a Saúl. Según lo que había dicho el capítulo 9, versículo 2, dice que su estatura era sumamente vistosa, dado que les llevaba una cabeza de los hombros hacia arriba. Era un rey muy alto, pero siempre hay alguien más alto. Y en este caso está Goliat.
Y en ese momento lo que sucede es que Saúl demuestra su falta de liderazgo y empieza a sonar la necesidad de un nuevo soldado para dirigirlos en la batalla. Ahora, es cierto que aquí se menciona a David, pero la historia no tiene que ver con David. La historia tiene que ver con Jehová de los ejércitos, con Yahweh Sebaot, el Señor Todopoderoso, como también se puede traducir. Y aquí la pregunta que nosotros vamos a tratar de responder es: ¿en qué nombre enfrentamos nuestras crisis? ¿En qué nombre enfrentamos nuestros problemas? ¿En nombre del Señor de los ejércitos o en nuestro propio nombre? Veamos las luchas que enfrentamos. Y ahora sí lo que nos dice el pasaje. Y habla de los temores que nos paralizan. Los temores que paralizan. Y leo lo que dice el versículo 4 al 7. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Esta es la forma como se describe al enorme Goliat. Ahora, hay que hacer un regreso a lo que significan los gigantes. En Éxodo, en el tiempo del Éxodo, los israelitas ya habían tenido un problema de temor por los gigantes. En Números capítulo 13 nos narra la historia de que fueron enviados 12 espías y 10 de ellos llegaron diciendo: la tierra es fabulosa, pero no podemos conquistarla por causa de los gigantes. Se habían impresionado de estos que sin duda alguna los dejaban a ellos, los hacían sentir, dicen según sus propias palabras, como langostas. Ahora, para verificar qué tan cierto era lo que ellos estaban diciendo, encontramos, por ejemplo, el caso de Og, rey de Basán. Este hombre, nada más para que nos demos idea, dice que su cama medía 4.5 metros de largo, 4 metros y medio por 2 metros de ancho. Tal vez estamos hablando de la altura de los estanques. Es un hombre gigante. Es un hombre que nos vemos junto a él y parecemos niños. Así que sí tenían razón ellos con respecto al temor que les generaba a aquellos gigantes. Sin embargo, tenemos que recordar que los 12 espías habían dicho: sí podemos, porque el Señor ya nos entregó a toda esta gente. Pero la realidad estaba allí. Ahora, el gran problema es que el más alto de ellos, que es Saúl, el rey en ese momento, no le alcanza ni el valor ni la estatura para enfrentarlo. Y aquí entonces empieza a notarse algo. No va a hablar la palabra de Dios exclusivamente de los asuntos físicos. No tiene que ver con las estaturas ni con las capacidades humanas, sino que tiene más bien que ver con los asuntos que Dios ve. Y lo que Dios mira es muy distinto a lo que nosotros miramos. La historia se tiene que contar de otra manera. Así que veamos el escenario. El escenario es una descripción de la grandeza humana, en este caso por Goliat, contra o comparada con el poder de Dios. Esta es la verdadera historia. La imposibilidad humana de los israelitas y los filisteos muy orgullosos de Goliat, el gigante, como la figura más grande del poder humano contra el poderoso Dios de Israel. Sigue leyendo entonces el versículo 8 al 11. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me matan, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel: envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon,
quedaron aterrados y profundamente perturbados. Vaya, ¿y quién no, diríamos nosotros, ante tan formidable personaje que grita estas cosas? Cualquiera de nosotros se hubiera detenido, cualquiera de nosotros se hubiera paralizado. Pero dice aún más, el versículo 16, un detalle muy importante. Dice, durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército de Israel. Mire cuánto impresionó al pueblo de Israel su estatura, su grandeza humana, su físico, que por 40 días no dijeron nada. Paralizados de miedo. Más de un mes. Todos los días, durante 40 días, este hombre salía y los retaba. Y ellos estaban atemorizados. Cualquiera pensaría, no hay salvación. ¿Quién podrá enfrentar al gigante? ¿Quién podrá enfrentar a este tremendo contrincante? Aquí vemos entonces cómo es un reflejo de lo que pasa con muchas vidas. Muchas vidas en ocasiones están paralizadas por miedo, postergando los problemas para un día de solución mejor, y no nos damos cuenta sin duda alguna de que nosotros tenemos al poderoso Dios de Israel. Ahora, aquí hay algo muy importante, porque hay un reflejo de ello en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que dice el apóstol con respecto a esto de estar alerta. Dice su pasaje, estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Esta es la realidad que nosotros enfrentamos cuando se trata del poderoso enemigo que ruge y que nos paraliza. Ahora, aquí nos está diciendo que la herramienta del león es su rugido. Cuando él ruge, todo se paraliza, todo se detiene, nadie se atreve a correr. De hecho, los machos, los leones machos, no cazan como las leonas, en donde voltean a la presa, sino más bien ellos simplemente rugen, la presa se paraliza y simplemente la destrozan. Y dice el apóstol entonces que así es el diablo, que ruge y nos paralizamos. Y aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué mentiras creyó que sigue paralizado? Ahora, muy lejos de lo que comúnmente enseñan los pastores de este pasaje, no me estoy refiriendo a su autoestima. No me estoy refiriendo a lo que le hicieron sentir o lo que le dijeron que lastimó su autoestima. Si le dijeron alto, flaco, chaparro, tonto. No me estoy refiriendo a eso. Sino me estoy refiriendo qué mentiras creyó de Dios que lo tiene paralizado. ¿Qué cosas ha creído equivocadamente de la Biblia que lo tiene paralizado? Porque en ese momento el pueblo de Israel dejó de mirar a Dios y por mirar al gigante están todos temerosos. No conocen a Dios. Ese es el gran problema. El problema no es el gigante. El problema es que no conocían a Dios y todos están paralizados. Junto con los temores que paralizan, vienen enseguida los obstáculos que distraen. Y me voy a referir a los versículos 26 al 28, que dice enseguida, David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? A fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Me detengo. Un poco antes, los soldados habían hablado allí de que se le iba a dar la hija del rey a que se atreviera a desafiar a Goliat. Sigo leyendo. Estos hombres le dieron a David la misma respuesta. Le dijeron que efectivamente esa es la recompensa por matarlo. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. Mire, antes del problema con Goliat estaban los paralizados a su alrededor. Todos ellos se miraban unos a los otros y decían, nadie puede contra esto. En lugar de que se dieran ánimo, ellos se veían a sí mismos como incapaces de enfrentar este desafío. Y aquí surge la figura de Eliab. Eliab es el hermano mayor
de David. Y cuando lo mira allí, que está preguntando y está hablando con los soldados, en ese momento cuando su celo, el celo de David, surge de su interior y les dice, ¿cómo permiten esto? Eliab se enoja porque se siente agredido. ¿Nos estás llamando cobardes? ¿Que no miras al gigante? Y entonces el gran problema que nosotros a veces enfrentamos son las personas que nos rodean, puede ser su familia. ¿Cómo vas a enfrentar eso? Las iglesias a veces también colaboran en esto. Esto es imposible, eso simplemente no podemos nosotros enfrentarlo. Y aquí vemos entonces cómo Eliab, que considera un insulto hacia el ejército de Israel, el celo de David, vemos cómo se cumple aquel dicho mexicano de la verdad no mata, pero incomoda. Inmediatamente saltó. No estás viendo el gigante. Eliab, al sentirse agredido, cuando se siente que está siendo acusado de cobardía, difama a David y lo critica siendo él su propio hermano. Y miren esto. Aquí no está viendo la lucha todavía contra los filisteos ni contra Goliat, sino contra los del mismo pueblo. Aquellos que nos dicen, olvídalo, ni se puede. Ni siquiera lo intentes. Y es el desánimo generalizado. Que en lo que todos ellos habían coincidido al mirar esta escena y decían, no, olvídalo, esto no podemos simplemente enfrentarlo. Aquí hay un término que en lógica se conoce como argumento ad hominem, que viene del latín que significa contra el hombre. Este argumento es el que utiliza precisamente Eliab cuando le dice a David, ¿a qué veniste? Sino solamente a mirar la batalla. Viniste de morboso. Es decir, en ese momento está descalificado, tratando de descalificar a David por algo que es una mentira, pero como él es el soldado, él propiamente le dice, tú ni te metas porque ni sabes. El gran problema que tenemos los pastores es cuando detenemos a las personas, o los líderes cuando detienen a las personas que tienen impulso y que tienen el llamado del Señor. Mejor siéntate, mejor cállate, porque no podemos contra esto. Ahora, aquí no tenemos que olvidar que Eliab sabía que David era ungido. Un poco antes se había dado esta unción. Samuel había llegado a la casa y Eliab había estado allí y vio cómo fue ungido David como el próximo rey de Israel. Y en ese momento, a pesar de saber eso, lo difama. Esto es terrible. A veces nosotros nos preocupamos de nuestros enemigos. Preocúpese de sus enemigos. Preocúpese de aquellos que están alrededor y que en lugar de ayudarlo van a ser piedra de tropiezo. Y este es el engaño del enemigo, cuando nos distrae y nos hace dudar. Pensamos, ¿será cierto? Me lo está diciendo mi esposa o mi esposo. Se me hace que no se puede. Una distracción que viene a tratar de detener aquello que Dios quiere hacer. Ahora, aquí encontré yo esto que se llama la estrategia de la distracción. Se los presento, dice así. El elemento primordial del control social es la estrategia de distracción. Consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. Dicho de otra manera, es como lo presentan acerca de la caja china. Si usted ha escuchado el concepto, simplemente echan a andar información irrelevante para tapar una noticia que es muy importante. Un ejemplo, por ejemplo, lo tenemos ahora, por ejemplo, cuando está sucediendo problemas políticos y surge el gran tema de los ovnis. Los ovnis, por fin ya se dijo que es verdad, que siempre han existido. O la casa de los famosos. Porque eso es más importante que lo que está pasando relevante. Pero déjeme decirle, esas no son las distracciones del creyente. Las distracciones del creyente son predicadores infatuados y soberbios. O tardes de alabanza y conciertos cristianos. O congresos que nos hacen emocionarnos, pero que en realidad dentro de la iglesia nos están distrayendo. Por eso la iglesia está parada.
40 días, que es el símbolo de los creyentes que no creen, de los creyentes que no conocen a Dios, de los creyentes que están distraídos. Debemos regresar a la Biblia. Solamente en la Escritura está dispuesto lo que realmente debemos nosotros considerar acerca de Dios. Termino entonces con la frase de Sharon Salzberg, que dice: la distracción desperdicia nuestra energía, la concentración, por el lado contrario, la restaura. Esta es la contraparte de la historia. Y vemos en primer lugar la acción que moviliza. Porque la crítica de Eliab, ni la crítica de Eliab, ni tampoco los temores de todo el pueblo pudo detener a David. David sigue insistiendo: no está bien, no es correcto, tenemos que hacer algo. Y es contrario a la parálisis del ejército y contrario a las distracciones que estaba viendo allí dentro. Reconoció la importancia de actuar. Y aquí tenemos algo que puntualizar. Hermanos míos, mucha gente tratará de desalentar. ¿Para qué vas? Mira, son tan pocos. ¿Para qué vas? No tiene sentido, mejor quédate a trabajar. Pero debemos buscar la aprobación divina y no la de los hombres. Tal como se escribió en Hechos 5:29, cuando el apóstol Pedro le dijo al Sanedrín: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso es lo que cree David. David dice: está bien que están desanimados, bueno, está mal en realidad, está mal que están distraídos, pero hay que hacer algo. Ahora, aquí una pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cuál fue la diferencia entre David y los demás? Es simple. David tomó tiempo para conocer a Dios. David conocía a Dios. En lo que el ejército tal vez se preparaban en sus ejercicios, sus disciplinas para enfrentar gigantes, y cuando llegó el gigante no pudieron enfrentarlo. En lo que Saúl estaba tal vez disponiendo de situaciones políticas, David se dedica a conocer a Dios. Esa es nuestra labor. Debemos conocer a Dios, porque en ocasiones se nos enseña por medio de mensajes como este que podemos nosotros derrotar a nuestros gigantes. Y eso es lo que deseamos: Señor, hazme fuerte, hazme poderoso para que derrote yo entonces a los gigantes. Pero debemos saber que nosotros no podemos, solamente Dios puede. Y esta es la historia de 1 Samuel 17. No se trata de David contra Goliat, sino de Goliat contra Dios, el Dios de los ejércitos. David solamente es una herramienta, igual como la onda en su mano. No es el protagonista es el Señor de los ejércitos. Así con esto David no se paraliza. Pero, ¿qué es lo que David mira? Porque los demás miran al gigante, y todos los predicadores hoy miran al gigante, y los predicadores hoy miran a David. ¿Qué es lo que mira David que nosotros no podemos observar? Lo que hace una perspectiva diferente. Todos observan a un gigante, pero David observa un mortal que no está desafiando al pueblo de Israel, está desafiando al Dios de los ejércitos. Eso es lo que nadie se da cuenta. El problema no es contigo, el problema no es personal, el problema es que te metiste con Dios, el Dios Todopoderoso. Y es que David sabía que no estaría solo con enfrentar a Goliat. Es más, sabía que Dios pelearía por él. Es su historia de Dios, es su pelea del Señor. Vio su situación desde el punto de vista de Dios. Y por eso, entonces hay dos subpuntos. En primer lugar, decimos que solo necesitaba a Dios. Eso es lo que entiende David. Y es curioso lo que dice los versículos 38 y 39. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla, y David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Mire, como todos están pensando que es una lucha de guerrero contra guerrero, entonces lo visten de guerrero, lo disfrazan de guerrero. Pero David dice: no necesito esto. No, la lucha no es conmigo, de Goliat. No importa cómo se vista, no importa cómo se vea. El problema es que va contra Dios. Y Dios, hermanos míos, no necesita ayuda humana para vencer al enemigo.
no necesita nada más. Aquí hay una palabra teológica que es monergismo. El monergismo enseña de que Dios no necesita nuestra ayuda para salvarnos. Él es suficiente. Él es todopoderoso. Él es Jehová de los ejércitos, Yahweh Sebaot. Y dice entonces la confesión de Westminster al respecto de esto que estamos diciendo. A aquellos que Dios ha predestinado para vida, desde antes que fuesen puestos los fundamentos del mundo, conforme a su eterno e inmutable propósito y al consejo y beneplácito secreto de su propia voluntad, los ha escogido en Cristo para la gloria eterna. Dios los ha predestinado por su libre gracia y puro amor, sin previsión de su fe o buenas obras, de su perseverancia en ellas o de cualquier otra cosa en la criatura como condiciones causas que le muevan a predestinarlos. Y lo ha hecho todo para el avance de su gloriosa gracia. Es decir, Dios no nos necesita. Y la gran historia que nos está presentando primero de Samuel 17 no es de Goliat y de David, sino es de la salvación que encontramos en Dios. Cuando todo el pueblo está derrotado, Dios salva a su pueblo y no necesita nada. Solo necesitamos de Él. Así que la historia está hablando de lo espiritual y no de lo carnal. No está hablando del gran David. Hace algunos años estaba yo escuchando una de estas escuelas bíblicas de vacaciones y uno de sus cánticos decía: yo quiero ser como David. Y yo pensaba en los niños: ¿de verdad quieren ser como David? ¿Adúltero? ¿Mentiroso? ¿Homicida? No queremos ser como David. Queremos ser como Cristo. Esto no tiene que ver con David. La historia no es de David, la historia es de Dios contra Goliat. Y así entonces el versículo 40 todavía completa entonces la información. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Es muy importante el significado de las piedras. En el Antiguo Testamento, los altares se tenían que construir de piedras naturales, no labradas ni cinceladas. Las piedras se acomodaban y allí se ofrecía el sacrificio. Era un símbolo de que Dios no necesitaba la ayuda de los hombres para lograr la salvación de su pueblo. Allí cuando David toma las piedras simples de un río, nos está diciendo que Dios no necesita armas humanas. No necesita colaboraciones. Es la analogía de la salvación de Dios contra el enemigo. De eso está hablando la historia. Nosotros teníamos un formidable enemigo que nos impedía la salvación, pero Dios vino por medio de Jesucristo y nos salvó para su gloria. De eso está hablando la palabra de Dios. Por lo tanto, David está en la sintonía correcta. Él mira el cuadro de forma correcta, no humanamente, como insisto, ahora miran las iglesias o los predicadores, o como miran, ellos mismos miraban su propia historia, sino que están mirando que es el desafío entre el humano y Dios. Y por lo tanto, no necesita intimidar a nadie. Voy a referirme al versículo 41 adelante. Dice: Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. ¿Soy acaso yo un perro?, le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. Ahora déjenme detenerme aquí en la lectura. Era normal que entre los paladines se enfrentaran antes con maldiciones, uno al otro. Se decían hasta de lo que iban a morir. Ahora, como sucede en muchos casos en los enfrentamientos del box o de las luchas, se enfrentan cara a cara y no pueden contenerse y se empiezan a lanzar golpes. Así que Goliat está maldiciendo a David como se esperaba que hiciera cualquier buen guerrero. Pero David no lo hace. David le responde esto: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel.
Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. David no se rebaja a insultarlo. Le dice, sabes que tu problema es que te metiste con Dios. ¿Cómo perdemos el tiempo los cristianos incluso cuando nos peleamos con las personas? Tu problema no es conmigo. Tu problema es con Dios. Y allí entonces se da cuenta David que no tiene caso ningún discurso. Y esto, hermanos míos, se llama fe. Lo único que puede ofrecer una persona a Dios es fe. Y David cree en Dios. Cree tan profundamente que el discurso de David contrasta con lo que era usual. Con aquello de maldecirse, estaba lleno de confianza y atribuyó a Dios la gloria del triunfo. Escuche lo que está pasando. Goliat lo ofende y David declara que el ofendido es Dios. Y dice, es con quien vas a luchar. Esto tiene mucho que ver con lo que el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 15, dijo después, mucho más tarde de la cruz, cuando dice que el resultado de esa gloriosa cruz, de esa gloriosa batalla y de esa gloriosa victoria de la cruz, trajo por consecuencia de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. De eso se trataba la historia de David y Goliat. Era una preencarnación, era una analogía de lo que sucedería en la cruz. Y el único que gana en las batallas es Jehová de los ejércitos, Yahvé Sebaot. Último subpunto, ¿cuál fue el resultado? El resultado fue glorioso. Y dice el versículo 49, metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Si usted se fijó en la descripción de Goliat, dice que tenía un casco. Bueno, justamente en donde no tenía casco, por allí entró la piedra. Diríamos nosotros que puntería la de David. Yo diría no. Qué tigre de Dios. Qué vergüenza para el gran Goliat. Una piedra de río. Lo venció. Y esto entonces nos habla de que no es David, es Dios. Dios dirigió, Dios determinó, Dios hizo caer al bravón. Y es que esto venía en cumplimiento a lo que se había dicho muy temprano en Génesis capítulo 3, versículo 15. Justo después de que el hombre y la mujer han pecado, en la profecía de la venida de Jesucristo como el remedio para ese pecado y esa caída, le dicen a la mujer, tu simiente aplastará la cabeza de la serpiente. Aquí, justamente, estaba hablando de Jesucristo. Allí en ese momento no queda de otra más que la huida, y dice el versículo 51, después David corrió y se fue de su vaina a la espada de Goliat y lo usó para matarle y cortarle la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, se dieron una vuelta y huyeron. Eso es justamente de lo que estaba hablando Colosenses. Nos avergonzó, nos ridiculizó y todos se echaron a correr. Escuche esto. Hoy no hay poderes que eviten de alguna manera que escuchemos y creamos. Si la gente no cree es porque decide no creer. ¿Cómo ha infectado nuestra mente las películas de Hollywood? Supuestas posesiones, y por aquí se mueve algo y decimos el demonio de no sé qué, el demonio de no sé cuánto. Los cohetes son el demonio que está intentando detener la palabra. Ya no hay poder. Ya no hay poder. Todo fue detenido, todo fue aplastado, y ahora, escuche, ya no debemos tener temor por conocer a Dios, ni obstáculos por distracciones que pudiéramos tener. Ya no podemos culpar al diablo. Ay, es que me hizo pecar. Ese fuiste tú. Lo que logró el Señor fue derrotar al enemigo. Concluyo nuevamente con
con el versículo 45, las palabras maravillosas de David. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Allí está diciendo Yahweh Sebaot, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Tu problema, le dice a Goliat, no es conmigo. El chaparrito aquel, el jovencito, no sé. Tu problema no es conmigo. Tu problema es que te metiste con el Dios de los ejércitos y no tiene un oponente real. Hay un autor que se llama Neil Anderson y que escribió varios libros que podemos encontrar. Y él narra acerca de un perrito que cuando él era niño le tenía mucho miedo. Y dice que odiaba ir al rancho de sus abuelos porque el perrito, como percibía su miedo, inmediatamente sobre quien se iba era sobre el niño que tenía unos 5 o 6 años. Y dice que todos le gritaban que no corriera porque el perro más lo correteaba y era un perrito pequeño. Pero él terminaba correteado, se subía al carro y no quería bajar. Eran los peores días de su vida. Se dice que entonces un día se armó de valor, ya estaba harto de ese temor, y agarró una pequeña piedrita y se la lanzó al perrito, y el perrito se espantó. Y dice que allí se acabó su fobia. Neil Anderson, cuando está recordando esto, dice: Satanás es como ese perrito escandaloso. Engaña a las personas para que le teman más a él que a Dios. El poder de Satanás está en la mentira, en la mala enseñanza de quién es Dios. Y cuando su mentira se expone con la verdad, sus planes se deshacen. En este día, el pasaje, entendido de manera correcta, deshace el poder de Satanás. No se trata de que usted y yo seamos mejores o más poderosos. Esa es la gran mentira de Satanás, predicada en los púlpitos. No se trata de superaciones emocionales, psicológicas. No se trata de que seamos mejores personas, más seguras de nosotras mismas y enfrentemos a los gigantes. No. Se trata de la gran historia de Jehová de los ejércitos, de cómo derrota al enemigo y nos da la victoria a nosotros. Padre, te agradecemos porque es maravilloso saber que tu verdad prevalece contra cualquier cosa. Hoy te agradecemos, Señor, porque tu palabra no está distante de nosotros y solamente hace falta aclararla y poder definirla de acuerdo a los parámetros que tú quisiste. Permíteme en el nombre de Jesús que nosotros nos alejemos de las mentiras, Señor, que hemos aprendido a lo largo de los años y que podamos ir en búsqueda del Dios de los ejércitos, Yahweh Sebaot, que hace frente al enemigo y lo destruye. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Hoy celebramos ser tus hijos, celebramos tu palabra de verdad, celebramos conocer tu verdad. Gracias te damos por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.